Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas, a todos, con un poco de retraso por asuntos de la tecnología. Ya estamos aquí, hoy día 8 de diciembre de 2024, escasos, que son 26 días para que acabe el año, y bueno, este año ha sido bastante agitado. Hoy tenemos el tema en esta mesa de análisis y propuestas. El tema que creo que es muy importante, los BRICS versus G7. Y tenemos un amigo Arturo Ruiz, que nos va a dar una explicación luego para que si no sabemos, nos enteremos o reafirmemos de qué se trata esto. Y bueno, aunque la presidenta fue al que es cumbre, cumbre del G20, ¿por qué no le pusimos G20? Que él nos explique, pues G7, ¿no? O 20. Por favor, ir diciendo que tratan estos términos, cuáles son los pros y contras de uno, y pues cómo empezó. También me gustaría este grupo de los BRICS y quiénes son. Y con este encuentro que se dio apenas, creo que en octubre, de los BRICS, ¿qué países en Kazán, Rusia, y nos van a funcionar? Por favor, maestro Rómulo Arturo Ruiz Mejías. Rómulo Arturo Mejías Ruiz. Es que bueno, no es que esté un poco alcoholizada ni nada que eso, ¿verdad? Ya le estoy cambiando totalmente. Rómulo, ahí en el cartelito de invitación, pues está bien su nombre, pero ya se lo estaba yo volteando de Por favor, maestro. Gracias, Angélica. Sí, es 7, refiriendo a dos bloques de países, el BRICS, en este caso es porque es el acrónimo, o sea, la primera letra del nombre de 5 países, que son Brasil, es la B grande, ¿no? La R es Rusia, la I es India, la C es China y la S es Sudáfrica. Esos son los 5 países que originalmente pues conformaron el BRICS. Ahora se ha ampliado a más países, después fueron 5 más y luego ahora en Kazán entraron 13 más, ¿no? Entonces ya se ha ampliado pues el número de países que integran el bloque BRICS. Y hay muchos otros países que están pues formados, aspirando a entrar, muchos otros países de lo que ahora llamamos el sudeste, el sur global, el sur global. Bueno, ahorita vamos a explicar a qué se refiere todo esto, ¿no? Eso es la parte de lo que es el BRICS. Es un bloque que nace a partir del 2009, ¿no? Y como les comento, pues ha ido creciendo, ¿no? Y el otro es el G7, es otro bloque, otro grupo de países, de 7 países, G7, que son, primero que nada, pues Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón. Son 7 países, a Reino Unido. 7 países que integran el G7, ¿no? Estos países no han crecido,
Al contrario, antes era G8 y ahora estaba Rusia y ahora ya no está. Entonces se salió de ese grupo y para integrar el BRICS. Entonces, vamos a hablar por qué surge esto, o sea, qué es lo que da origen, pues, a estos dos bloques o grupos. El otro que tú comentas, el G20, que fue la cumbre que se dio hace poco en Brasil, eso existía desde antes. El G20 es un grupo de 20 países, pero que se miden por el tamaño de sus economías, por esa situación. El BRICS no es así, y el G7 tampoco. Se supone que sí son economías fuertes en ambos casos, pero el G20 es por el tamaño de la economía. Y el G7 y el BRICS es por el modelo de gobierno mundial que cada uno de ellos defiende. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere eso, ¿no? De gobierno mundial. El G20, como les comento, nada más es por el Producto Interno Bruto. O sea, es un criterio económico nada más. La economía mayor, economía más fuerte, el país más fuerte, se supone que ellas le podrían dictar las directrices de cómo se maneja, en teoría. El BRICS con el G7 entran, se mezclan, pues. Entonces es otra cosa. 7, como les comento, tiene una naturaleza que de alguna manera están enfrentados, persiguen intereses distintos, ¿no? Y ahorita vamos a explicar por qué. Esto cabe dentro de lo que nosotros conocemos como la geopolítica. La geopolítica. Eso es la geopolítica. Tenemos que entender que es abstracta, no. El manejo de la geopolítica, el conocerlo es muy común. El conocerlo en detalle, pero el concepto es sencillo, el concepto. Simplemente la geopolítica es como especie de una interacción entre fuerzas humanas asentadas en distintos territorios que se enfrentan. Es como, por ejemplo, nosotros en cada nación estamos llamados a defender los y básicamente también los gobiernos de la nación son representados para defender los intereses de esa nación. Y entonces, con respecto a las naciones, pues lógicamente que hay un enfrentamiento porque hay intereses distintos. Esa interacción por el poder, yéndose, buscan y otras buscan defender de esa que buscan. Por ejemplo, hegemónicos o hegemonías. Estados Unidos, como el Canadá, buscan pues que un equilibrio de poderes mundial. O sea, no busca acumular poder de alguna manera. Su principal propósito no es ser hegemónicos. Aparentemente es lo que han manifestado hasta ahora, ¿no? Y como se viene es así, es distinta la naturaleza de lo que es el BRICS, lo que mueve al BRICS, que lo que mueve al G7.
digamos, también surge como defensa de los intereses de determinados países, como les comenté, de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países que se han anexado, buscan defender los intereses de sus naciones, de sus países, frente al G7, que es el bloque avasallador, el bloque que busca crecer. Ellos se sienten como el pez grande que se come al chico, practica un poco esa filosofía. O sea, el G7 practica la filosofía de que somos el pez grande que nos comemos a los chicos, ¿no? Bueno, esto de la geopolítica que yo les comentaba, se puede manejar a diferentes niveles. O sea, uno es la geopolítica mundial, bueno, es esa, la del BRICS, G7 y todos los países que están alrededor de esos bloques, ¿no? Y como les comento, el BRICS es el que está creciendo más. Pero también yo lo puedo llevar a nivel, digamos, ya más cotidiano, más a mi alcance. Yo les puedo decir, por ejemplo, que nosotros tenemos que defendernos de otros países. Ahorita, por ejemplo, tenemos un conflicto, digamos, que todavía no se ha materializado como tal, entre lo que es México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que esos tres países están luchando por intereses, es decir, por defender los intereses de cada país, los gobiernos de estos países, ¿no? Entonces, esto es geopolítica, o se puede decir geoeconomía, son cuestiones económicas, no, pero también eso conlleva poder. O sea, cuando, por ejemplo, Donald Trump dice, y esto no me estoy saliendo del tema, estoy en geopolítica porque el BRICS se enmarca y el G7 se enmarca en esto, pero es para tratar de hacer comprender, ubicar el concepto. Es decir, cuando Donald Trump dice, mira, si no me paras la migración y si no me paras el fentanilo, el ingreso de fentanilo al país, yo te voy a castigar, pues te vas a imponer sanciones, yo te golpeo, pues, pácata. Eso realmente implica no solamente una cuestión económica, sino una cuestión de tener más poder. Es decir, yo te voy a poner estos aranceles, ¿no? El 25% de aranceles, y si no me cumples, te lo voy a subir al 50%, y si no, pues me voy al 75%, y si no, me voy al 100%, y si no, te mato, pues diga un poco así, ¿no? Ese es el enfoque imperial, pues, ¿no? Que se practica dentro del G7, ese enfoque, ¿no? Entonces, eso supone o presupone, en este caso Trump, o los que están detrás de Trump, porque no es nada más Trump, es una clase política, una élite, ¿no? Que se llama el Estado profundo, etc. Una élite que defiende intereses que promueven o que utilizan a Trump como figura que da la cara por ellos. Entonces, bueno, ellos suponen que México va a temblar, se va a acobardar, y dicen, entonces, con tal de que no me apliques el sub-25, con tal de que no me golpees, con tal de que no me apliques los aranceles, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, a ver qué quieres. No, mira, yo quiero que me des un estado dame el estado de Chihuahua, el estado de Sonora, o dame de qué. Así como dicen que el de Canadá fue a reunirse con Trump en su casa allá en Florida, y Trump le dijo, mira chico, aquel dicen que le fue a rogar para que no lo castigue, no le aplique también los aranceles. O sea, una reacción diferente pues a la de México. Entonces, según dicen que Trump le dijo, y eso no es que lo dicen así, no, lo manifestaron los propios demócratas, ¿no? Criticando a Trump. Y los que critican a Canadá, a Trudeau, ¿cómo se llama? A Trudeau, al presidente de Canadá, al primer ministro. Y que le dijo Trump, mira chico, si quieres que te lo quite, mira, mejor, es que tú no sabes gobernar tu país, mejor, ¿por qué no te conviertes en el estado 51 de nosotros? Allá son 50 estados en Estados Unidos, te conviertes en 51 estados ya, y no hay problema, pues nosotros sí sabemos gobernar, cosa que es mentira, pero bueno, simplemente, y que lo humilló, pues. O sea, no es tanto los aranceles, es un medio, es un instrumento para humillar, o para hacer que me cedas cosas, que me des otras cosas, porque así se maneja el imperio. Son imperios por eso, ¿no? Porque han logrado acumular fuerza que permite, en ese sentido, apropiarse de las riquezas de otros países, de los bienes de otros países y del poder de otros países, ¿no? O sea, eso lo vemos en todas partes, como por ejemplo, digamos,
nosotros vemos, por ejemplo, los perros, ¿no? Comúnmente, vemos que nos dicen que son muy territoriales. Pasa un perro por ahí, ¡ah! Empieza a ladrarle, a proteger su territorio, o a su amo, o a lo que sea, ¿no? Y el otro también empieza, ¿no? Y tú vas al territorio del otro, también te ladra a ti, o sea, es territorial. Así es la geopolítica, pero llevada a nivel, en este caso, de los territorios de animales, por ejemplo. O nosotros mismos defendiendo la Revolución Mexicana, todas esas tantas cosas que hemos vivido, es en cada territorio uno defiende los intereses del territorio. Eso es geopolítica, defiende los intereses porque hay otros que quieren apoderarse de lo tuyo. Como también podemos decir la geopolítica, pues es viejísima, ¿no? Tiene de toda la vida, ¿no? Nosotros cuando fuimos colonizados por los españoles, justamente eso es geopolítica, ¿no? Ellos vinieron a apropiarse de riquezas nuestras, tener más poder económico y poder político, poder de todo. Y nosotros, bueno, buscamos defendernos. Aquellos ayeres, bueno, nos vencieron, nos colonizaron, etcétera, etcétera, toda la historia que ya tenemos. Bueno, entonces, todo eso es geopolítica. Ahora, esto ha surgido ahora porque ya lo vemos más claramente a nivel mundial. Y justamente el surgimiento del G7 y el surgimiento después del BRICS como respuesta al G7, que son los que buscan apropiarse, avasallar, pues, ¿no? A los demás países, apropiarse de la riqueza de los demás países, el G7 surge para ponerle un freno. El BRICS surge para ponerle un freno. Y entonces el BRICS habla de que lo que se busca es un mundo multipolar. Es decir, aquí la diferencia entre un grupo y otro es que el G7, promueve el modelo unipolar, de gobierno unipolar, de gobierno mundial unipolar. ¿Qué significa eso? Bueno, que el mundo, para ellos, para el G7, Estados Unidos y súbditos, porque así le dicen que son súbditos los demás, los otros 6, ellos ellos creen, pues, y así lo sienten, y así lo profesan, y es su ideología, y es su doctrina, que ellos están llamados para gobernar el mundo. O sea, el mundo debe ser gobernado por un polo, o sea, por un grupo, pues, esos 7. Entonces, y el BRICS maneja el modelo multipolar. O sea, el BRICS dice, no, espérate, el mundo debe ser manejado por todos los que conformamos el mundo, pues, o sea, un poco un esquema más democrático, por decir así, ¿no? Y como cada uno constituye un polo de poder, tiene cierto poder, bueno, entonces vamos hablando del mundo multipolar en lugar del mundo unipolar que profesa el G7 y por el que se mueve el G7. Eso básicamente, a grosso modo, es un poco la diferencia entre lo que es el G7 y el BRICS, ¿no? Entonces, bueno, están enfrentados porque el G7 sigue con su modelo, con su filosofía, su doctrina de un solo gobernante mundial. Siguen con eso. No se les quita de la cabeza, a pesar de que están en decadencia y que muchas veces ellos no lo reconocen. Bueno, de hecho, pareciera que no reconocen que están en decadencia. No, como que aparentemente no lo ven. Y eso no es una cuestión de que, bueno, es que tienen ceguera, o qué les pasa, ¿por qué no ven algo evidente, que está perdiendo fuerza? Que aquellos del BRICS están aumentando su poder. O sea, la economía, por ejemplo, en este caso, sobre todo la economía china y la economía india, de China y de India, han crecido en los últimos años a un ritmo mucho mayor que la economía de los países del G7, ¿no? De Estados Unidos y de los demás países. Y sin embargo, eso es evidente, porque han crecido y tienen más poder cada vez. Aparte, han crecido más rápidamente en tecnología, y han crecido más en fuerza militar, fuerza bélica, se han tecnificado más que el G7, y Rusia, por ejemplo, que es del BRICS, tiene el poderío militar más fuerte del mundo, es decir, tiene una tecnología militar más avanzada que la de los países del G7, sobre todo en el campo nuclear. Rusia ha logrado desarrollar una tecnología de mayor alcance. O sea, tienen misiles hipersónicos
o sea que viajan a la velocidad superior al sonido, varias veces superior al sonido, que no tiene el G7. Ay, perdón, que tengo. Ujú. Lo paro. Ay, perdón, es que algo me pasó. Bueno, entonces, perdón. Rusia, les decía, ha desarrollado una tecnología bélica nuclear que supera a la tecnología que han desarrollado los países del G7. Particularmente, digamos, Estados Unidos y los demás que tienen también armamento nuclear, ¿no? Aparte, Rusia ha desarrollado misiles intercontinentales. O sea que se lanzan de un continente a otro, a cualquier otro continente. Y tiene submarinos nucleares que esos no se detectan. Entonces, en ese sentido, tiene una fuerza militar que supera, pues, gracias. Dije que tenía un poquito de afección. Entonces, en ese sentido, el BRICS ha ido avanzando a un ritmo superior al G7. Y, como les comento, eso hace que otros países que se ven avasallados por el G7 se sumen al BRICS, se van sumando al BRICS. Por ejemplo, el G7, como les comento, ha manejado la filosofía o el enfoque de apropiarse de otros territorios a través de ¿qué? Invasiones. ¿Quieres que te comente algo en lo Uh-huh. Perdón, en lo que el maestro aquí se suaviza o se endulza un poco la garganta, comentarle precisamente cuando estaba el encuentro de los BRICS, hoy que comentó Diego Rossini, ¿se llama? Rosarini, que estos países que se conjuntan en el BRICS, bueno, los que ya estaban y los que se quieren anexar, pues han sido siempre, digamos, afectados, ¿no? Por el imperio, pues básicamente los yanquis, ¿verdad? Bueno, y todos los demás que le hacen segunda, ¿no? Como pues viene a ser Inglaterra, ajá, exacto, Inglaterra, Francia y demás. Entonces, pues ellos ven esta postura de aparte de haber sido bastante ya, diríamos, pues violentados, por decirlo así, por el imperio o el imperialismo y el neoliberalismo, pues se han conjuntado pues en esta idea de mejorar las condiciones para todos los países, ¿no? No nada más para lo hegemónico que existía antes. Que hay por ahí de cierto, ¿no? Y bueno, de una vez le dejo aquí al maestro la pregunta para que se le disuelva más su pastilla. ¿Cómo ve también el asunto de que aquí, pues está un poco limitando, por decirlo así, de una manera suave, pues las empresas o los negocios chinos, de tanta vendimia que hay, ¿no? Que inclusive por ahí hubo una declaración de Ebrard, ¿no? Que ya se acababa, se les iba a acabar pues como que el chance, ¿no? ¿Qué hay pues, qué hay de esto en postura a que se comenta por ahí también? Que México lo hace, bueno, el gobierno de México para pues llevar la fiesta en paz con
Trump, con el Estados Unidos, por este tema de aranceles, ¿no? Que está siendo, digamos, un poco amenazado, ¿no? O presionado, y que pues para como que despegarse de esta, pues un poco, ¿no? Tomar distancia de China, pues se les van a ir o se les están quitando oportunidades de tanto negocio que tenían por todos lados, sobre todo en el centro histórico, ¿no? Y que ha habido esta cosa de que ya va a haber menos oportunidad de pues lo que metían como tráfico, ¿no? De mercancías y demás. ¿Qué opinas, maestro? A ver si ya te sientes mejor. Espero que sí. Miren, el asunto bueno, primero los aranceles que comentabas y después lo de China, ¿no? Lo de los aranceles realmente, como les comento, es un mecanismo que utiliza pues el imperio capitalista para conseguir otros objetivos, ¿no? Someter a los países, que se dobleguen y que les se concedan cosas que a ellos les interesan. Y por eso también se piensa que es posible que también México o los países que se vean afectados pues por estas acciones coercitivas, en este caso sanciones, bloqueos y demás, porque esto es como una sanción, te aplico el 25%. Si te sigues portando mal, o sea que no me para la migración, te sanciono. No lo dice así, ¿verdad? Te sanciono, o sea, te aplico el 25% de aranceles. Bueno, pero todo esto se viene dando en muchísimos países, ¿no? O sea, el problema, digamos, de las sanciones, de los bloqueos y demás. Podemos entrar en detalle, explicar en cada caso en qué consisten esos bloqueos, sanciones y todo lo demás. Pero bueno, pero para no salirnos, para ir atendiendo a la pregunta que haces tú, ¿no? Y también se dice por ahí de que a lo mejor, se ha planteado por ahí que a lo mejor México va a tener que mirar a China, porque, o sea, al BRICS, pues, así como otros países han tenido que mirar al BRICS para zafarse del avallazamiento que hace el imperio, ¿no? O sea, el imperio capitalista, que básicamente comanda el G7, ¿no? Entonces, y por otra parte está lo que comentas de que, bueno, los chinos nos han invadido, ¿no? Y no solamente aquí en México, o sea, a nivel mundial. Nos ha invadido a nivel del comercio, sobre todo, e incluso la industria, nos viene invadiendo fuertemente. Entonces lo vemos como algo, como lo malo, pues, de que nos está pasando, que estos señores vienen a invadirnos, ¿no? Como que si nosotros no estuviéramos invadidos, pues, previamente por el imperio capitalista, ¿no? O sea, ¿no? Históricamente, antes con los españoles y demás, y después ahora con los norteamericanos y con el G7, ¿no? Se han apropiado prácticamente de las riquezas nuestras. El tema está en que el asunto de China, de que se ha metido en todos los países, es que lo que pasa es que por cultura, China ha desarrollado una fuerza, digamos, económica y de productividad de su gente, particularmente, por su filosofía de vida, por cómo son ellos, que adoptaron el capitalismo. Ellos venían del comunismo, históricamente, y adoptan el capitalismo, ¿verdad? Y al adoptar el capitalismo, resulta ser de que al combinar comunismo con capitalismo, ¿verdad? Que lo llaman socialismo de mercado, etcétera, o un capitalismo controlado por el comunismo, o sea, etcétera. Hay muchas, no hay, digamos, como que no hay una unidad en cuanto a la definición del sistema chino, ¿no? Porque es complejo, pues, y nosotros no lo entendemos. Pero esa combinación hace que la fuerza que desarrolla China, la economía china, es evidentemente pues avasalladora y evidentemente va a desplazar, está desplazando pues a la fuerza que ha desarrollado el capitalismo tradicional comandado por Estados Unidos y los otros países, el G7, y que se ha convertido en imperialismo, bueno, hace años, imperialismo, ¿no? O sea, como se decía, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Se ha convertido en imperialismo
y China los está amenazando. Nosotros, como estamos en la órbita del imperialismo, del capitalismo, compartimos su cultura porque, bueno, de alguna manera nos la han ido implantando. Y bueno, ya nos sentimos pues que somos de América, ¿no? Y somos, de alguna manera, somos proamericanistas, por decir así. Aunque no lo ven así, pues los Estados Unidos nos ven como que nosotros somos de segunda, ¿no? De tercera. Somos su patio trasero. Nosotros nos sentimos que somos de acá, de Occidente o de América, pues, ¿no? Y a los otros, a los del este, Occidente, los del este, los asiáticos, los chinos, los vemos como algo ajeno, algo que nos es ajeno. Y nos están invadiendo. Es natural que los Estados Unidos tradicionalmente nos hayan invadido. O sea, los productos que nosotros hemos consumido casi en su gran mayoría, en su buena, yo diría que en gran mayoría, vienen del imperio, ¿no? O de empresas asociadas al imperio capitalista. Pero ahora, como son chinos, pues no, o sea, no podemos admitir eso, ¿no? Y que nos avasallen a nosotros acá y exterminen la economía mexicana, por ejemplo, o de América Latina. Lo que pasa es que el tema es que China ha desarrollado esa fuerza y eso no lo puedes parar. O sea, eso que puede decir Marcelo Ebrard o quien sea, o Trump o quien sea, vamos a parar a los chinos, no lo puedes parar. No lo puedes parar, porque ellos tienen una fuerza cultural que combinada con el capitalismo, como les comento, han desarrollado una efectividad, una competitividad que supera al capitalismo que nosotros manejamos, que es el capitalismo neoliberal, salvaje, que explotamos a la gente al máximo, que exprimimos a la gente, que nos llenamos de pobreza, generamos muchísimos migrantes, mucha migración generamos. O sea, Estados Unidos dice, para parar la migración te aplico aranceles, pareciera que fueran ciegos, porque esos aranceles se le van a revertir. Y desconocen que la migración fue generada por el propio imperio, por exprimir a los otros países, por aplicar cada vez más tecnología en los otros países, y ahora con la inteligencia artificial, pues corren gente, generan mucho desempleo con tal de hacer billete. Ese es el neoliberalismo, ¿no? Practicado por el imperialismo. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas a un país y exprimes a la fuerza de trabajo de la gente, ¿no? Y le aplicas reingeniería de procesos, ¿no? Innovación de procesos, le aplicas inteligencia artificial, corres a medio mundo? ¿Dónde se va a ir ese medio mundo? Va detrás del capital. ¿Dónde se fue el dinero? Para el norte. ¿Sí? O sea, ellos siguen la línea del capital, la gente que queda desplazada de nuestros países. Y si encima de a esos países le aplicas sanciones, le aplicas aranceles, impides que venda sus productos, ¿qué va a pasar con la gente que vive ahí? Pues se va a ir para el norte, donde está la lana. O sea, ellos generan el problema. Eso es lo que se llama contradicciones del capitalismo. Las grandes contradicciones del capitalismo. Estamos viviendo esa de las migraciones, del fentanilo, de lo que tú quieras, tantos problemas. Es producto de las contradicciones del capitalismo, llevado a nivel imperial, ¿no? Evolucionado a nivel imperial. Pero ellos no lo reconocen. O se hacen los locos o lo que sea. No reconocen que ellos generan el problema, pues. Generan la migración allá en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, todos estos países, Haití, etcétera, y todos los países, pues, en general, y México. Exprimen al país, la gente se sale, y no se dan cuenta que se salieron porque lo exprimiste, y dicen, no, párame eso, bueno, que espera, tú lo generaste, entonces, ¿cómo le vas a echar? Y le vas a echar más tierra, más aranceles, para que haya más migración. Eso es contradictorio, pues, es decir, parece que no supieran gobernar, ¿no? Y se llaman los que están destinados a gobernar el mundo. Porque ellos practican una doctrina que se llama el destino manifiesto, que Dios los destinó o los designó para que dirigieran el mundo. Oye, pero con eso que estás haciendo, ¿tú crees que tú eres llamado a dirigir el mundo? Y lo que estás haciendo es un desastre en el mundo. Entonces los chinos
pues aprovechan que desarrollan una altísima productividad. Eso es lo que no se ve. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se genera la campaña de que los chinos son unos tramposos, que todo, independientemente que puedan ser como sea, ¿no? O sea, tampoco vamos a... Pero bueno, que son tramposos, que son... O sea, lo peor, una plaga, que hay que correr de aquí. Sin embargo, esa plaga te está comiendo, porque tú no has sabido manejar un modelo económico que permita competir con el modelo chino. Tu capitalismo neoliberal, salvaje, exprimidor, ¿no?, de los países y de la gente, ese capitalismo no compite con el capitalismo chino. Y no nomás chino, también todos los países asiáticos, que lo llaman los tigres asiáticos, son terribles. Y esos vienen después. Es decir, el mundo se va a mover, se está moviendo de eje. O sea, a nivel económico, el eje asiático está creciendo, pero terriblemente. Tiene una fuerza que, olvídate, nos va a avasallar. Entonces, si nosotros adoptamos una política de parar a los chinos, es inútil, no se puede. ¿Por qué? Porque a la gente, aquí, por ejemplo, hablando de México, América Latina, etcétera, o en Europa, Estados Unidos, prefieren comprar los productos chinos porque antes se manejaba, y efectivamente así era, que lo chino es barato, es de mala calidad. Barato, pero de mala calidad. Pero eso hace tiempo que los chinos superaron. O sea, ellos encontraron de que podían generar productos de mejor calidad, de cada vez mejor calidad, y más baratos. Mejor calidad y más baratos. Yo lo puedo decir sin pena ni nada, que cada vez tengo más ropa china, por decir un ejemplo. O sea, esta chamarra es china. Estos zapatos que tengo acá son chinos. Y son los mejores zapatos que yo he comprado, ¿eh? O sea, me sienten súper cómodos. Y son muy baratos. Me costaron 400 pesos. Sin tener que ir a China, sino que eso lo pides tú por Mercado Libre, por internet, pues. ¿No? Y tengo otros zapatos comprados aquí, 1,000 pesos, ni le llegan ni por los talones a esta. Estos zapatos son súper cómodos. Entonces me he comprado otros zapatos así, baratos. Pero son mucho mejores. Y se ve la calidad y lo ve más bonito y más cómodo. Es innegable. O sea, entonces, lógicamente, que eso hace que tú consumas el producto chino. Lamentablemente. Sobre todo si tienes un nivel adquisitivo pues limitado. Es decir, estás comprando zapatos de 1,000 pesos, 1,500 pesos. No, chicas, nunca te puedes comprar un zapato de 400, 500 pesos. Y está mejor. Y te dura más. Y tú sabes 1,000 cosas. Y más cómodo, y más todo. Yo valoro mucho la comodidad en el zapato y en la ropa también. El pantalón también es chino. O sea, es decir, no me da pena decir. Pero es que la verdad es que calidad y precio se llevan a los nuestros. ¿Cómo que vas a hacer ahí? ¿Lo puedes parar? ¿Cómo lo paras? ¿Ponerle fronteras? No, no se puede. Porque aquí está pues el internet, ¿no? Para poder comprar a distancia. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, aquí no se trata de hablar mal de los chinos, ni mucho más, sino que nosotros tenemos que cambiar. Entender que el mundo como está, nos está inclusive amenazándonos. Porque eso es una amenaza, ¿no? Pero que nosotros nos hemos quedado atrás, somos menos competitivos, o sea, menos productivos que los chinos. Porque ellos tienen otra cultura, una cultura que es comunista. Practican el bien común. Dicen que China, bueno, han sacado 800,000 personas de la pobreza en poco tiempo. Escuché una entrevista de una persona que vivió de un argentino, que vivió mucho, aquí la tengo grabada, muchos años en China, ha estudiado, y él dice que pues ya no él no ve pobre en China, y ha recorrido todo China y dice, yo no veo pobre. Yo no creo que sean 800, yo creo que son mucho más, porque ellos son 1,500 millones, ¿verdad?, de chinos. Esto es gracias a la combinación de comunismo con capitalismo. Ahora, eso de comunismo, lo que quiero decir es que ya no hay comunismo, pues es capitalismo. Nada más que está controlado por el Partido Comunista. Y al controlado por el Partido Comunista, lo que buscan es que no haya pobres, o sea, que haya una situación, digamos, por decir así, de igualdad relativamente, aunque sí hay
capitalistas con mucha lana, que son neoliberales y todo, pero el gobierno los controla. Tienes que invertir, pero en estas cosas, etc. Es decir, tienen un sistema que ha permitido sacar a muchísimas millones de gente de la pobreza, que nosotros no lo tenemos. Cuando nosotros estamos aumentando la pobreza, o aumentamos pero cachitito, o digamos, superamos la pobreza pero muy poquito, pues aquí allá, no, allá a pasos agigantados. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Pasa que los chinos tienen una filosofía distinta a la que tiene los países capitales. Bueno, digamos, el BRICS tiene una filosofía diferente, y particularmente China, India, esos países, pero sobre todo China, tiene una política, un modelo de relacionamiento internacional, comercial y económico diferente, muy diferente al del G7. Yo les he comentado ahorita que el G7 se basa en el abayazamiento, o sea, apropiarse de la riqueza de los países, y los chantajean, y los sancionan, y hacen mil cosas. O sea, a la mala, pues. Los amedrentan. Y los amedrentan, los condicionan, los amenazan, todo, así como está pasando ahorita, ¿no? Entonces, aquí en México. Entonces, ellos tienen una filosofía diferente. A ellos no les importa si tú eres rojo, negro, blanco, ya no les importa de qué. ¿En qué creas tú? Pues qué ideología tienes tú. No importa que seas comunista o si eres capitalista, socialista. Comunismo no existe, o sea, para que tengamos claro, eso no existe eso existe en el papel. Existen los partidos comunistas, pero en sí, en la realidad, un país que se maneja con el comunismo, pues no, en el comunismo no hay un estado central, hay estados comunales, ¿no? Como se está construyendo en algunos países, se viene construyendo en Yugoslavia, en Venezuela, en algunos países se está construyendo estados comunales, pero eso es otra cosa. Bueno, no hablemos de eso, eso es otro tema, pero bueno. Me refiero que, aunque todo está relacionado, todos los temas, me refiero a que los chinos tienen un modelo de relacionamiento internacional diferente. No es avasallar, sino que ellos te dicen, mira, a los gobiernos les dicen, vamos a trabajar bajo el enfoque de ganar, ganar. Eso es lo que te dicen. Ganar, ganar. Ganas tú y gano yo. ¿Quieres ganar tú y ganar y que ganemos ambos? Y en cambio, el G7 tiene el enfoque del ganar-perder. Gano yo haciendo que tú pierdas. Y que es la filosofía que mucha gente en nuestros países tiene, lamentablemente. Yo para hacerme rico necesito hacer muchos pobres. Es decir, tengo que explotar a mucha gente, empobrecerla para yo hacerme rico. No, así no es el juego. Entonces, China maneja el enfoque, ellos llaman el destino común. Es lo que maneja Xi Jinping. Xi Jinping te maneja, la filosofía es el destino común. O sea, que todos tengamos un destino común. Todos. Toda la humanidad. Entonces, con esa filosofía están ganándose cada vez más gobiernos de países porque ayudan al país a que salga adelante, es decir, dan financiamiento en términos blandos, no es como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que te dan crédito pero te ahorcan. Así como el Fobaproa, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que fue un fracaso terrible, ¿no? De inversiones fallidas, terribles. Bueno, y la deuda externa, ¿no? Que se tiene y la deuda externa. Que muchos países sufren esa deuda externa. Sí, el G7 trabaja con el enfoque de endeudar a los países para, con ese endeudamiento, amarrarlos, condicionarlos. Ah, bueno, mira, como me debes tanto, entonces tú tienes que hacer esto y esto y esto, aplicar este paquete neoliberal. Claro. Que fue lo que pasó aquí y en otros países, ¿no? Tienes que aplicar este paquete, entonces, bueno, y ese paquete, pues, los beneficia más a ellos, ¿no? Porque ellos buscan es cobrarse, pero cobrarse a la mala. En cambio, China tiene otro enfoque, es la parte que no se dice. Lo que pasa es que nosotros estamos manejados mediáticamente de un modo que entendamos el mundo de una manera distinta a cómo es. Aunque es difícil encontrar el cómo es, ¿verdad? Es la verdad. Sin embargo, hay ciertas indicadores, ciertos índices, ¿no? Que uno puede ver más o menos cómo es el asunto. Cómo es, por ejemplo, como les digo, Xi Jinping dice, es el destino común, que todos estemos igual. Y Xi Jinping se puede entender, digamos, así como se puede entender con Estados Unidos, se puede entender
con otros países, con Rusia, bueno, de hecho es aliado a Rusia, ¿no? Y esa alianza con Rusia tan fuerte, y con nosotros del BRIC, pero sobre todo con Rusia, ¿no? Es gracias a que las metidas de patas del imperio capitalista, que llegan a golpear a Rusia, a sancionarla. Rusia tiene un sinnúmero de sanciones, y China también, y viene Trump, que es el amante de las sanciones, y de los aranceles y todo eso. Entonces los golpea, y los golpea, y los golpea. ¿Eso qué hace? Pues que se unan. ¿Te está golpeando aquel? Ah, bueno, a ti, y a ti también. Ah, bueno, me uno. O sea, y no se dan cuenta. Es decir, yo lo que veo es que el imperio tiene un problema, no sé, está tan enfermo, se puede decir, de poder, que no ve sus propios errores, claro, que no ve que lo que está viviendo es consecuencia de sus propios errores. Entonces provoca que tal país se una con el otro país para bombardearte a ti. Y son países fuertes, pues. Entonces, en ese sentido, China ha ido ganando aliados. Hace poco, pues hizo un acuerdo con Perú, imagínate, que es nosotros entendemos que hay gobierno una dictadora, pues como es ¿cómo se llama? Dina Boluarte, ¿no? Que fue producto de un golpe de Estado, y que por ese golpe de Estado fue preso el presidente que fue electo, ¿verdad? Pedro Castillo. Y sin embargo, a China no le importa hacer trato con Perú, así como hace trato con Venezuela, que está enfrentado, digamos, en este caso, políticamente a Perú. Los dos países pues tienen intereses distintos o tienen modelos distintos, y también con México, o sea, puede hacer trato con todos. A mí no importa que tú seas como de lo que sea, que tú pienses como pienses, mientras podamos entendernos para hacer negocios de beneficio mutuo. No te voy a sancionar, no te voy a golpear, o sea, hasta ahorita pues no sabemos si detrás de los chinos tengan los mismos males, ¿verdad?, que los gringos, ¿no? Que el G7, pero hasta ahorita no se ha mostrado así, ¿no? Entonces, un poquito para responder lo que me preguntaba, si quieres. Sí, bueno, ¿más? ¿Quieres? Pues la cosa sería que precisamente, pues sí es bueno que se unan estos países que han sufrido varias adversidades en cuestión pues las amenazas, bloqueos, como pasó con Venezuela, ¿no? Que le congelaron su dinero, ¿no? Sí, gracias. Entonces, bueno, precisamente estos países que tenían la hegemonía del poder, ¿no? Neoliberales y, diría yo, pues más que salvajes, delincuentes, porque pues igual apretando a la gente con sus préstamos, prestándoles más, pero pues para seguirlos endeudando más, no dejándoles precisamente que pudieran desarrollarse, claro, porque estaban oprimidos con las deudas externas. Entonces digo, bueno, abusó mucho pues estos países, sobre todo Estados Unidos, pensaría yo, es el que iba a la cabeza, ¿verdad? Era el imperio neoliberal, capitalista, salvaje. Entonces, bueno, ahora estos países que han sufrido vejaciones, básicamente China, que es como que planea mucho, aquí el maestro pues tiene su maestría en planeación precisamente, entonces, gracias a planear a futuro, a largo plazo, o sea, ellos no se van con gastos que no puedan solventar, sino van dando pasos muy firmes en su economía, en su desarrollo, en su crecimiento, y creo que además son ordenados, cosa que luego nos falta a los mexicanos, ¿no? Que ganamos un poquito y pues ya nos echamos a dormir. Hago ahí un comercial de crítica, a ver aquí que no le gustan las críticas, pero a mí sí. Gana este gobierno que era la esperanza de todos los de izquierda o supuestamente los que estamos en izquierda, y la gran sociedad que impulsó este triunfo del 2018 del expresidente,
pues se echa a dormir, ¿no? En el triunfo, dice, ya no hay nada que hacer, ya no hay que seguir, ya todo está hecho. Entonces los mexicanos somos así, ¿no? Como que decimos, pues ya para qué me canso, para qué me agobio si ya hicimos todo. Y los chinos no tienen otra forma de hacer, siguen, trabaje, como si no tuvieran todavía nada logrado y siguen, logre y logre. Y creo que esta forma de pensar, pues también debería ser un ejemplo para nosotros, porque, por ejemplo, en estas pláticas que tenemos, me he cansado de invitarlos no solo a que se suscriban por solidaridad, sino que no cuesta nada, no cuesta ni un peso suscribirse, y nos ayudan al canal para poder transmitir, como ahorita estamos en Facebook, para transmitir directo en YouTube. Entonces, un poco para allanar el camino, ¿no? Pero pues no hacen caso porque pues dicen, ¿para qué? Entonces, yo lo veo que hemos buscado diferentes sedes, diferentes domicilios. Aquí el maestro nos ha acompañado en Coyoacán, nos ha acompañado en Iztapalapa, ahorita nos está acompañando aquí en Iztacalco. Antes de las grabaciones del canal, pues nos acompañó en la Cuauhtémoc, nos acompañó en Tláhuac. Entonces, bueno, hemos andado por ahí buscando donde haya gente que quiera acercarse y participar con preguntas, temas que quieran, tengan inquietud que se traten y buscar a los especialistas que nos expliquen. Y la gente ya está desarticulada desde el triunfo del 2018 porque dice, pues ya para qué voy, ya ganamos, ya no hay nada que hacer. Y hay mucho que hacer todavía socialmente. Precisamente yo creo que los grandes temas que tenemos por ahí inconformidad o tenemos pendientes, pues la sociedad puede seguir participando, empujando, ayudando, colaborando con los mismos gobiernos. Entonces los chinos, gracias a su ideología, o los orientales, que también los japoneses son muy, diríamos, estrictos o severos en su comportamiento, son muy serios, aunque ellos ahorita todavía están con Estados Unidos, pero también son un ejemplo de estas, pues diría yo, posturas de trabajo, de hacer las cosas, ¿no? Seguir, y no dejar que otros las hagan, ¿no? Sino, o dejarlas al destino, a la suerte, hacerlas posibles. Y bueno, Rusia, pues qué decimos de Rusia, ¿verdad? Con el territorio que tiene, la potencia de armamento militar y demás que tiene, pues es imposible ganarle a Rusia, y creo que Estados Unidos ya debió aprenderlo con aquella Segunda Guerra Mundial. Entonces, digo, pues también yo creo que Estados Unidos como que gasta innecesariamente ahí sus cartuchos útiles, porque pues obviamente Rusia no está pues como otros países que ha desestabilizado y ha podido invadir y ha podido hacer lo que ha querido, que hay muchos ejemplos. Entonces, creo que ya estamos, los que estamos viejitos, vislumbrando, ¿no?, la caída del imperio. Pero el problema aquí es que en México estamos como que de la mano, como si tuviéramos ahí unas esposas que nos unieran, amarrados a Estados Unidos. Entonces, obviamente, pues ahí nos va a jalar, yo pensaría. O sea, es imposible pensar, como ahorita decías, que México pueda estar con China, con el BRICS, porque Ave María Purísima, Dios, que nos pase con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué medidas tomaran en contra de nosotros? Entonces, pues bueno, ya en verdad ni llorar, bueno, eso es algo que no se puede remediar, pero pues qué bueno que por lo menos ahorita ya vemos un futuro mejor para el planeta, la humanidad, con esto de los BRICS, que como bien mencionas y lo he escuchado, pues más que ideología que los una, más que poder por el poder, ¿no? Pues quieren un bien común, quieren inclusive detener el daño del daño climático y demás,
precisamente tomando acciones más serias, porque son precisamente, y ahorita quiero que nos comentes, pues estos países en su cumbre tienen otro discurso a la hora de platicar entre ellos, presidentes o líderes de los países que asistieron, no se enfrascan como aquí vemos a Trump y algunos otros por ahí, presidentes o de los países, ¿no? Parecen cómicos o no sé, inclusive el mismo Milley por allá del G20, ¿no? Entonces, pues ya como que acá no hay nada rescatable, ¿no? En el G20, en el G7, y pues ahora sí que lo único que pues sirve para la humanidad, el planeta, pues es esta unión, ¿no? De estos países de los BRICS en todos sentidos, tanto en lo económico, lo político y pues obviamente lo ambiental, que también yo hasta donde tengo noción, pero ahí nos comentarás, pues creo que ellos no van por diríamos destruir planetas, destruir culturas como estuvo pasando ahorita en Palestina. No están ellos por esa idea, ¿no? Ellos van yo pensaría una vida digna económicamente, que nos hace mucha falta, sobre todo acá en América del Sur, porque en México todavía no la conseguimos totalmente. Y bueno, también hay países donde están, precisamente por eso es el tema, ¿no? De la migración, porque están muy mal económicamente. Entonces, creo que los BRICS pues sí van con esa intención de mejorar las condiciones realmente económicas para todas, todos, y eso obviamente conlleva la salud, el medio ambiente, el no estar nada más como los otros pensando en crear armas para venderles y demás. ¿Qué opinas, maestro? Sí, efectivamente, como tú comentas, o sea, nosotros tenemos que, ahora sí, pues que despertar ya. O sea, ya está bueno estar en este sentido, estar viendo como una amenaza, sí, son una amenaza si nosotros seguimos dormidos. Por ejemplo, esto que tú comentabas hace rato, ¿no? De que decía Ebrard o no sé, X, el gobierno mexicano. No, pues tenemos que sacar a esos chinos de aquí, del centro, del país, pues, porque nos están destrozando a los comercios de México, ¿no? Realmente el tema está, en lugar de que nos ocupemos de que la sociedad sea, o sea, por ejemplo, en materia de productividad, de calidad, socios, o sea que en lugar de, no, que los voy a correr, espérate, pero y entonces, ¿por qué no preparas mejor a la gente que emprendamos este tipo de proyectos de formación colectiva, ¿no? Nacional de la gente de cualquier edad, ¿no? Pero sobre todo, bueno, los jóvenes, hacerlos emprendedores y hacerlos productivos, competitivos, porque es la amenaza, esa sí es la amenaza que nosotros estamos, ya la tenemos en la realidad, ya nos están desplazando, pues definitivamente, y no solo en México, estamos hablando a nivel mundial prácticamente, en todo lo que es Occidente, ¿no? Y en América Latina, pues ni se diga, ¿no? Entonces necesitamos sí efectivamente cambiar, esa es la parte que genera en, en este caso, digamos, si hablamos de comercio, en la parte de comercio, pero masivo, no a las universidades o los centros educativos, masivo, hay que hacerlo masivo, ¿verdad? Porque si no, efectivamente ahí vamos a seguir siendo desplazados por los chinos y los asiáticos. Yo digo los asiáticos, son terribles en cuanto a eso, porque cuando se proponen algo, y efectivamente, como tú comentabas, ¿no? De que ellos tienen una mirada a largo plazo. Nosotros no tenemos mirada a largo plazo. Nosotros estamos pensando en cuál va a ser, por ejemplo, este gobierno, a ver cómo nos va en este gobierno. Y si no nos va bien, bueno, vamos a cambiarlo por otro gobierno, ¿no? Otro partido. Otro partido, otra cosa. Allá no, allá otra cosa.
Allá, por ejemplo, Xi Jinping es presidente vitalicio para toda la vida. No, ¿cómo va a ser? A lo mejor bueno, es una cultura distinta. Ellos confían en Xi Jinping. En este caso, por poner un ejemplo, pues, es presidente vitalicio de China. Putin ya lleva 24 años de presidente, man, y lo reeligen, y con el 80% gana, 70, 80, algo así. Con el 80 gana. Porque han dado resultados. Pues sí. Y es otra filosofía, ellos ven más a largo plazo las cosas. O sea, nosotros no, estamos pensando en el corto plazo. En la elección del 20, ¿qué? El 26, 27, ¿no? Bueno, ahorita la que viene 27. 27, puede haber la del 30, estamos pensando en eso, ¿no? Entonces, Y cuando no sirve, pues vuelves a ilusionarte con lo que sigue porque no planeaste a largo plazo. no planeaste a largo plazo, no planeas nada. Entonces, ese es otro problema, falta de planeación. Y tenemos la también, estamos todos gobernando. No, pues yo no, yo te elegí a ti para que tú hicieras eso. Si no, pues te cambio por otro. Es otra cultura, ¿por qué? Avasallando, nos están desplazando. Claro, México tiene una serie de ventajas. Su ubicación estratégica es muy buena. Hasta ahorita el estar operando con Estados Unidos, integrado con Estados Unidos, con la mayor, en este caso hasta ahorita, pues él tiene el producto más alto, aunque China ahí está detrás, lo va a desplazar en pocos años, lo va a dejar fuera, ¿no? Y tenemos esa cercanía y un intercambio comercial muy fuerte con la primera potencia económica hasta ahorita mundial, ¿verdad? Eso nos está ayudando también el que mucho se dice, porque la presidenta, bueno, con todo respeto, ¿no? Ella dice, "No, nosotros somos los mejores trabajadores del mundo". Y lo decía también Andrés Manuel, ¿no? No los prepara, señor, ¿por qué no lo actualiza? ¿Por qué no lo pones a nivel de tú a tú con los chinos, pues? Después no hacemos eso. No, porque aquellos son otra cosa, pero en este caso, tú seas un buen trabajador, pero con respecto a quién. A lo mejor estás comparando con América Latina, con Estados Unidos mismo, no sé. Seguro si somos los mejores. Hay que ver eso. Sin embargo, el tema está de con respecto a la amenaza que tenemos, ¿no? Nos estamos quedando cortos. En lugar porque es un conformismo, ¿no? Somos los mejores, no hay que hacer nada, ¿no? Entonces, en lugar de eso, porque no somos pues, Los errores. porque si fueran mejores, ¿por qué te están desplazando en el centro de la ciudad? Los chinos, si tú fueras mejor que los chinos, no te desplazarían. Claro. Entonces, ¿por qué mejor eres? Vamos a ver, con respecto a qué me está midiendo. ¿No? Entonces, en ese sentido, hay que reconocer las cosas. Tenemos esa amenaza. Entonces, tenemos que trabajar mucho con la gente. Por otra parte, yo diría, por ejemplo, hablando nuevamente, pues, del BRICS, ¿no? y particularmente de China, digamos. China no es que sean buenas, son inevitables. No se puede evitar. Ellos están viendo de que si, como les comentaba hace rato, ¿no? Ellos están viendo de que si suyo produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y planteándose metas para alcanzar acá. Claro, tienen un sistema ellos también, que uno lo puede criticar, porque nosotros no compartimos esa cultura, ¿no? De que si tú te portas, o sea, si tú dices mentiras, y que ellos lo pueden detectar porque tienen sensores, o tú transaste a alguien y te detectaron, hiciste algo malo, pues, algo indebido según las normas que ellos tienen, ¿verdad? Entonces eso te va a quitar puntos para que tú puedas aspirar a subir de puesto, por ejemplo, o para alcanzar ciertas posiciones. Eso nos hace mucha falta aquí en México.
Bueno, ellos tienen eso. Nosotros tenemos que criticar ahora porque el gobierno me está controlando. No puedo decir una mentira porque todo ya me lo tache. Otro mentira, tache. Son mentiras blancas o mentira piadosa. Es un tache. O por ejemplo, cosas representando la tache. Si son positivas, es positivo. Bueno, entonces ser candidato a ser un gerente o ganar más en estos positivos, ¿no? Nosotros podemos criticar eso. Nosotros, oye, tú me están cachando. Tienen sus cosas, pues, tienen, claro, no puedo ni siquiera criticar al presidente porque entonces me van a gobierno. Bueno, esa es la filosofía de la cultura de ancestral, es milenario. Así es el mundo. Dime tú de otro mundo que yo critico, que yo no acepto, como que no me está pasando, ¿eh? Porque pues si no estuviera corriendo aquí, porque entonces, bueno, un poco así. Entonces, a lo que vamos es que también es otra parte que tenemos que conocer, la, la cultura que nosotros manejamos, la cultura occidental, digamos, muy determinada por los Estados Unidos, mucho por eso, que mucha gente mira a Estados Unidos, bueno, tiene sus virtudes, tiene una serie de cosas muy buenas, etcétera, pero también tienen esta otra parte adelante también, ¿no? Y ellos manejan ahora la guerra mediática, no solamente la guerra militar o la guerra de bombas, la nuclear, nada de eso, no, ahora es mediática. Nosotros no nos damos cuenta cómo nos manipulan a través de las redes sociales. Estamos clavados con el celular todo el tiempo, ¿no? Viendo el... y ahí nos están manipulando. Entonces ellos tienen esa filosofía, cómo manipular a cada vez más gente. Y entonces ellos generan algoritmos, ¿no? O sea, instrumentos matemáticos que permiten enajenar a la gente. Mientras más enajenado tenga la, ¿no? Puedo controlarla más y hago que la gente sea más como el celular. Tu principal compañía es el celular. Entonces, los chinos en este sentido tienen un enfoque distinto, ¿no? Claro, también está con la tecnología. Y también hay cosas que los mismos gringos han penetrado allá en China. ¿Cómo decir que? Porque también aquí hay otra cosa de los chinos, porque son, no es que sea una gran maravilla, no. También son seres humanos, ¿no? Y tienen también sus debilidades, se puede decir. Ellos también históricamente se han sentido como menos que los occidentales, ¿no? Porque bueno, no son así altos, blancos, güeros, no sé qué. Entonces, esa parte también ha hecho que ellos se sientan un poco como menos, ¿no? Esa es otra cosa que hay que ver. Sin embargo, eso es una porción de China o de chinos, pero la gran mayoría está en lo suyo, ¿no? Como les comento, emprendiendo negocios, haciendo planes para ir mejorando y mejorando. El sistema los lleva a eso, los impulsa a eso. Es lo que tengo que aprender. Que está empezando a entrar en este carril donde soy yo, cada vez más estrecha con China, ¿ves? Cada vez más gente estudiar a China. No hay que se va a aplicar los chinos para aprender, que conviene aprender. No lo veo
hablaríamos, pero en este caso sí es un tema muy importante. Comparativa pues, entre uno y otro, ¿no? ¿Qué es esto y qué es lo otro? Pero lo importante es, lo esencial es que este G7, como les comentaba, tiene el enfoque unipolar, en resumen, ¿no? Unipolar y el otro el enfoque multipolar. Este tiene el enfoque de apropiarse o crecer. Lo de ellos es crecer a costa de los demás, haciendo de crecer a los demás, ¿no? Y no se dan cuenta que eso es contradictorio, pues. Y Que eso se te revierte. boomerang, ajá. Como boomerang, exactamente. No se dan cuenta los boomerang, que están generando por boomerang su propia autodestrucción. Por eso están en decaimiento. Y como tú le comentabas, aquí en México, que estamos pegados del eje del G7, o sea, de Estados Unidos, que es el gran imperio. Claro, ese imperio como está en decadencia, claro, eso tarda años, aunque ahorita como que se está viendo que se está cortando el tiempo del decaimiento, pero bueno, ahí vamos. Podemos hablar en detalle en qué consiste el decaimiento también, ¿no? Bueno, están decayendo y lógicamente que ellos se van a recostar sobre nosotros, sobre América Latina y sobre todo, comenzando por México. México, estamos pegados. Eso de los aranceles, esas amenazas de Trump, eso es un producto de contradicciones del sistema. Esas contradicciones que demuestran un decaimiento del sistema, ¿verdad? Porque aquí para contrarrestar la contradicción que ellos mismos generaron, generan otra contradicción, aranceles, más migración, más fentanilo, más todo. O sea, tú estás tratando de un problema con algo que te leña al fuego. O sea, hay una ceguera ahí, algo pasa ahí. Pero son contradicciones, pues. Cambian de estrategia, falta creatividad, no buscan otras cosas. En lugar de buscar tender puentes, buscar armonizar la relación con los países, bueno, vamos a sumarnos. Estamos en esta situación, mucha migración, mucha fentanilo, muchos homicidios o feminicidios, mucho ta. Y el problema del calentamiento global. El calentamiento global, que es producto precisamente, es una gran sistema capitalista y sobre todo el modelo neoliberal en su versión neoliberal es la destrucción del ecosistema mundial, pues. Ese es el rollo también. Es otro estamos hablando de entonces, bueno, podríamos decir que acentuados se están evidenciando y se están recrudeciendo las contradicciones del modelo imperial, capitalista, neoliberal. Estamos en ese proceso. Y como tú comentas, eso nos va a llevar a que los primeros afectados, bueno, ellos, pero nosotros también, ellos van a buscar echárnoslo a nosotros. ¿Sí? Como ocurre en este ejemplo de aranceles, pero con todo va a venir pasando. Entonces, nosotros tenemos que en ese sentido ponernos las pilas, estar alerta, ver qué vamos a hacer, reaccionar, fortalecernos, buscar opciones. Claro, si dice, bueno, pues a lo mejor la opción de aliarse al BRICS, bueno, habría que ver. O sea, no, que si te alías con el BRICS, entonces Estados Unidos te va a meter otro trancazo. Imagínate, ¿en cuánto van a ser los aranceles? Al momento que México se alía al BRICS. Pues no podrían pagarse. ¿Qué va a decir Trump? Ah, bueno, te hablé con aranceles, ¿cuánto te gusta? 100, 50, Sí, 100. Sí, 50, exacto, lo que sea, pues. Y eso le va a ocurrir lo que sea. La cosa es golpearte, pues, castigarte, porque nos consideran súbditos y que ellos son los poderosos, los que tienen el poder. Entonces te van a castigar y
en este caso, bueno, ya no va a haber tratado de libre comercio, entonces tú lo vas a hacer con China o con Rusia o con el BRICS, más bien con el BRICS. El BRICS tiene la ventaja también que ellos están creando, ya crearon el Banco BRICS, que esto es para financiar a las economías más pequeñas. Sí, o sea, bueno, a todo el BRICS, de hecho es para todo el bloque, pero ayudan también a las más pequeñas a salir adelante. Ellos manejan el enfoque de crecer, haciendo crecer a los demás. Y el G7 es crecer, haciendo decrecer a los demás. Para que veamos la diferencia. Pocas palabras. Ese es el enfoque que está en la esencia de lo que es el G7, del decrecer, haciendo decrecer, y el del BRICS es crecer haciendo crecer a los demás. A todos, pues, que nos crezcamos todos, pues. Si tú creces, yo crezco. Somos aliados. Va un esquema justamente de ganar. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí está, digamos, el secreto de por qué el BRICS ha logrado acumular cada vez más aliados. Y no cualquiera a veces, también ellos tienen sus criterios para ir incorporando gente. El G7 no, porque ellos están ahí estancados, esos 7 países. Claro. ¿Verdad? En cambio el BRICS se ha ido ampliando cada vez más y hay una cola enorme de países que quieren entrar al BRICS, imagínate tú, y no se da cuenta Estados Unidos y el bloque del G7, ¿qué está pasando allá? Que el mundo quiere estar allá y aquí nadie. Entonces imagínate. Bueno, pero de por sí son elitistas también, ¿no? Entonces tampoco dejarían entrar a cualquier país con ellos, porque ellos son los que supuestamente están designados por Dios para repartirse las tierras, las riquezas de todos. Exacto. Entonces obviamente tampoco aceptarían a cualquiera. Cualquier país bananero. Tampoco dejan eso, pero pues desgraciadamente después van a estar el mundo entero en contra de los que ya son más que momias, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, lo que tú comentas es muy cierto. O sea, ellos tienen el enfoque de que son exclusivos y están para gobernar más. Para gobernar a alguien menor que tú. Claro. Bananero, por ejemplo, al negro, al mestizo, etcétera. A ese lo voy a someter. Claro. ¿No? Y a explotar. Y a explotar, a exprimir. Claro. Por eso es que no lo agregan acá. Pero como en el BRICS no hay eso, a ellos les interesa, claro, países que tengan también de alguna manera fuerza, ¿no? Claro. Algún tipo, por ejemplo, en este caso de reservas, de petróleo, de gas, de riquezas naturales, claro, por ejemplo, ¿no? O que tengan posiciones estratégicas en el mundo. Claro. Por ejemplo, Irán porque es dueño del estrecho de Hormuz, donde transita una gran cantidad de mercancías a nivel mundial por ese estrecho, entonces hay un control. Y así, es decir, tiene criterios también para elegir hasta ahorita los que se han ido incorporando, pero muchos lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque también quieren protegerse del G7. Claro. Porque como el G7 ejerce poder sobre ellos, muchos gobiernos están dirigidos por el imperio capitalista, sí, pero están viendo en un momento que te lo están haciendo, lo están creando, etcétera, etcétera, y en cambio te están ofreciendo darle créditos, condiciones sí, favorables. Protección, exacto, busco protección. Como pasó con Venezuela, claro, que querían seguirlo. Sí, que lo querían intervenir. Cuando estaba ya China y Rusia con él, y ahí se... O sea, Trump en el gobierno anterior, en el primer gobierno que tuvo, se la pasó amenazando a Venezuela de invadirlo y tumbar a Maduro. Y dijo en varias ocasiones, el socialismo tiene los días contados. Resultó que le salió el tiro por la culata porque el que tenía los días contados era él. Se fue, pues. Ahí está. No se dan cuenta, pues, de las metidas de pata que hacen. No se dan cuenta de que no es por ahí, pues. Los tienen cegados de la ambición. La ambición. Y nosotros seguimos mirando, ay, no los gringos, lo máximo. Los europeos. No sé, mucha gente es una pesadilla americana por la droga y todos los
asesinatos que se dan, inclusive padres con hijos bebés. Exacto. Es una sociedad terrorífica. Así es. Entonces, fíjate, eso efectivamente, al Venezuela aliarse con Rusia, militarmente con Rusia, bueno, también tecnológicamente, económicamente, pero militarmente, ¿qué hizo Venezuela cuando Trump dice, bueno, Maduro, pues, y Putin, ¿no? ¿Qué hicieron ellos cuando Trump dice, voy a invadir, ¿no? Uh-huh. La tengo aquí como una opción de invadir, lo voy a invadir, pues, y tiene los días contados. Tiene los días contados, ¿eh? Llega dos aviones, dos avioncitos, el aeropuerto ahí, están dos avioncitos ahí. Aquí están, no, están por hacer mantenimiento ahí a otros aviones, etcétera. Hacer mantenimiento. Y cuando Trump mira, ahí están dos aviones rusos ahí en el aeropuerto de Caracas. ¿Qué hace Trump? Pues Con su habladuría, tiene los días contados. Pero bueno, que se vayan los rusos. ¿Qué? Eso fue lo que dijo él, las tonterías. ¿Entiendes? ¿Cómo quedó? Pues, payaso. ¿Sí? Porque sabemos que Rusia tiene el poder para destrozarlo. Claro. En un 2x3, pues. Entonces, claro, muchos países también, como tú dices, se suman al BRICS por protección. Claro. ¿No? Y porque, como les comento, ofrecen una serie de facilidades para que tú te puedas salir adelante, desarrollar. Claro. Porque la cosa es tener un destino común, es lo que manejan ellos. Sí. ¿Verdad? Y el enfoque multipolar, bueno, de alguna manera. En cambio, estos, pues manejan un enfoque todo lo contrario. Pues. Todo lo contrario, o sea, destructivo, pues. Un enfoque de muerte, de guerra. Y ellos, contradictoriamente, son los que van a ir muriendo. Europa, que está sometida a Estados Unidos, ¿verdad? Están sometidos, es impresionante, no sé, los gobernantes europeos, la sociedad europea, es impresionante cómo se dejan someter por este imperio y se están destruyendo, pues, porque el imperio los está, poco a poco, los está socavando, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, en este caso, Estados Unidos, pues, prohíbe a los países, a los de Europa, además, a los del G7, pues, sí. a los otros del G7, a que le compren gas y petróleo a Rusia, sí. Cuando pues le sale muchísimo más económico cuando le salía más económico comprarle a los rusos, o le sale pues. Claro. Pero no obstante esto le imponen la condición de que le compren a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. A un precio mucho más alto. Entonces el costo del transporte, sí, el precio es mucho más alto. Sí. Y ellos lo aceptan. O sea, es impresionante, ¿no? Cómo domina el imperio capitalista comandado por Estados Unidos y secundado por los otros países de Europa, en este caso, y Japón también, y se dejan someter, ¿no? Uh-huh. Entonces, en resumen, si yo podría, más o menos, hay más cosas que se pueden comentar de la diferencia entre BRICS y G7. Por ejemplo, también les puedo comentar algo. Uno puede pensar de que el G7 son de derecha y el BRICS son de izquierda, pero no es así. Ya no es así. Porque, por ejemplo, y Estados Unidos, como nos manipulan, nos engañan, dicen, no, es que son socialistas. No. Hace mucho tiempo, en los años 90, 91, se acabó la Unión Soviética. Y sin embargo la gente sigue diciendo, y aquí en México mucha gente lo dice, no, es que te quieren esto con los comunistas de Rusia, los socialistas. Sí. Por favor, sale un poquito. Entonces, en ese sentido, no ese paradigma pues de diferenciar derecha de la izquierda, porque en Rusia son de derecha, el gobierno es de derecha, una derecha autoritaria incluso, o sea, y hay capitalistas importantes. Lo que pasa es que tienen una forma de gobierno, bueno, que como quiera que sea, la gente está conforme porque si vota el 70, el 80% por el mismo, por Putin, pues imagínate, eso que te dice. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia importante es decir, ese entendimiento que tenemos de diferenciar los de derecha con los de izquierda, no.
Y como les comento, el China, todos los países se relacionan con estos otros países pues, con el objetivo de crear un modelo multipolar en lugar del unipolar. Claro. Eso es lo que se busca. Y como dices tú, protección, desarrollarse uno, crecer. O sea, eso es lo que se busca. Claro. Y es lo que practican es eso. Y no te van a sancionar, ni te van a, porque tú te portaste mal, o que tú quisiste ser socialista, o comunista, o de derecha, o de lo que sea, o de anarcocapitalista, como Milei. No importa, yo te acepto. Y Milei dice, no, yo no me uno al BRICS, están los chinos ahí. Y a los chinos no le importa eso, que tú seas, no le importa. Lo importante Claro. es que podamos crecer y estar bien todos, tu sociedad que salga adelante. Eso es lo que importa. Que tú pienses como piensas, somos humanos, pensamos distintos. Claro. Ni modo, ¿qué se va a hacer? Entonces, pero sí podemos acordar, Construir, ¿no? También. coincidir y construir para el bien de todos. Claro. Es lo que se busca, pues. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos con respecto al G7, ¿no? Estos no, como dices tú, son imperialistas, son la élite, no se pueden juntar con los otros, que son de un colorcito que no, y esas cosas sí. Se juntan con gente blanca, güera, etcétera, con eso sí, ¿no? Y de billete también, ok. ¿Verdad? Claro, todo a conveniencia y los prejuicios. Entonces, pues ahí están fritos. Ese mundo ya está pasando. Claro. Claro, todavía hay gente que es racista, que claro que sí, hay muchos. Pero ese mundo poco a poco se está quedando atrás. Entonces, y los BRICS, apertura total, ¿no? Trabajemos todos por el bien de todos. Ahí sí sería el pragmatismo, ¿no? Claro, sí, vamos. Y olvidarnos de ideología, ese tipo de cosas. Ellos no andan con ideología, no se enredan con eso. Aquí es el bien común de todos. Destino común, bien común. Ya, a trabajar todos por el bien de todos. Claro. No por el bien mío, en contra tuya, no. ¿Qué pasó? Entonces, en ese sentido, ellos también están trabajando una lucha contra el dólar, porque el dólar ha sido un arma, o es un arma que Estados Unidos ha venido utilizando Claro. a partir del Bretton Woods en los años 40, que se creó un sistema mediante el cual se designó, pues prácticamente, o se impuso. Ajá. Se impuso el dólar como la moneda de intercambio comercial a nivel mundial. Es la única. Tú debes comerciar nada más con el puro dólar. Y debes tener tus reservas en dólares. Claro. ¿No? Lo impusieron. Al principio fue el dólar respaldado en oro. Pero cuando ellos vieron que el oro no daba para tanto dólar que se había generado, que ellos habían producido, pero habían impreso, pues, pero para poder operar las economías de todos los países, ajá, el oro era el respaldo, pero cuando vieron que ya no tenían el respaldo, no tenían el oro suficiente, y cuando los franceses le piden ahí, mira, aquí tengo yo dólares, tengo miles de millones de dólares, a ver, quiero el oro. Entonces cuando le dan el oro se quedan, híjole, si así van a hacer todos, me quedo sin oro, Estados Unidos se queda sin oro, ¿no? Entonces pues dijeron, no, entonces llegan ellos como imperio, no, ya no vamos a respaldar el dólar en nada. Va a ser un mecanismo para proteger. Si tú usas dólares, para proteger, de que te puedan robar, te voy a proteger. O sea, un chantaje. Entonces, el dólar No tienen. sí, no tienen cómo respaldarlo. Está basado en el poderío gringo. Si no usas dólares, te sanciono, te aplico aranceles, te ahogo. O sea, como está pasando en los países, como tú decías, Venezuela, por ejemplo, te aplico sanciones. ¿Qué implica eso? Tú no puedes vender nada a nadie. Petróleo, yo produzco mucho petróleo, vivo del petróleo, no me importa, no puedes vender nada. ¿Y entonces de qué va a vivir? Han retenido, ¿no? En un banco también. También, ajá. Se los... El oro de Venezuela, o buena parte del oro, bueno, una parte, no tampoco. Lo tenían, porque esa es otra cosa, ¿no? De que lo confiable es
Tu riqueza la tienes que confiársela a otro. Tú no puedes tener tu riqueza en tu país, sino te lo tienes que confiar a alguien confiable. En este caso fue el Reino Unido, Inglaterra, Sí. el Banco de Inglaterra. Ese es el confiable. Pero como está coludido con Estados Unidos, Pues sí. Entonces Estados Unidos dice, no le des el oro a Venezuela, no le regreses. Oye, pero ese es de él, no se lo des. Si tú se lo regresas, yo te digo a ti. sí, O sea, ya no voy a comprar tus productos a ti, inglés. Así son sí. así operan ellos. Puro chantaje y pura presión Amenaza. y amenazas y bueno, así trabaja el G7, pues. Pero sobre todo comandado por Estados Unidos, ¿no? Ajá. Entonces no le puedes dar su oro, aunque sea de ellos, no importa, no se lo des. Claro. Venezuela tenía una empresa, Citgo, en Estados Unidos. La mayor refinería de Venezuela estaba en Estados Unidos, o está, pues, está. ¿Y qué hace Estados Unidos? Ah, como tú eres una dictadura, o sea, como tú eres feo, eso me lo quedo yo. Está en mi terreno, eso es mío. Claro. ¿Tú crees que eso puede ser una forma humana de vida? O sea, ¿cómo puede pensar un imperio que puede perpetuarse como imperio, actuando de esa manera? O sea, eso que tú tienes aquí, como lo tienes aquí, cometiste la estupidez de Pues se lo invertirlo aquí. robaron prácticamente. Claro, eso es mío. Porque Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, han vivido Alemán, sí, puro robar. robando a los países Robar, que han pues podido eso. todo. Sí, esos han sido más asaltantes, pues, ¿no? Invaden los países, ¿no? O sea, que implica asaltar, matan, se apropian de la riqueza, implantan el gobierno ahí y a seguir robando y robando y robando. Claro. Robando. Así es el imperio. Por eso ya está en el proceso de decadencia. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos nosotros desde ya. Claro. Prepararnos nosotros desde ya. Somos los mejores trabajadores del mundo. Bueno, entonces, a ver, demostrémoslo, que somos los mejores. Y si no somos los mejores, a prepararnos para hacer, no digamos que, bueno, sí, los mejores, porque ¿qué te va a quedar? No te queda de otra, aunque no sean los mejores, pero por lo menos que no te vayan a avasallar. Pues. Como si tienes la amenaza del imperio capitalista. Claro. Lo de ellos es eliminarte para ellos crecer, Claro. ¿no? Crecer eliminando a los demás, que tienen riqueza, que tienen bienes de los cuales yo puedo hacer Seguir uso viviendo y bueno, crecer. como alimentarse, ¿no? Sí, ¿no? Y crecer, sí, claro. Entonces, en ese sentido, más o menos, pues a grosso modo, podemos ver la diferencia entre lo que es BRICS, G7, cómo está el mundo, cómo se viene manejando la situación. Aquí en México sí tenemos que, en este caso, ponernos ya listos, pues, para que no tengamos que correr el riesgo de que el imperio, pues, nos arrastre, ¿no? Ujú. Porque en esa decadencia nos va a arrastrar. Claro. Y nadie habla de eso. Yo no veo que se esté tomando, digamos, muy en serio el que el imperio... El riesgo que hay. Sí, claro, que Sí. no. Hay el riesgo que nos va a avasallar. Yo diría que tendríamos que prepararnos como sociedad más, integrarnos más, o sea, volvernos a integrar, a unir, para prepararnos precisamente, no solamente ideología nada más, sino para lo que venga en la caída del imperio, ¿no? Que no nos agarre comiendo camote, Ya está, o sea, ya con eso que avancé. podamos cuesta trabajo cuando ellos van en decadencia más rápida, porque ahorita acentuada o más acelerada, pues que nosotros estemos como sociedad listos para poder entrar en una preparando ya. exacto, es lo que estoy diciendo, nos hace falta integrarnos, prepararnos y estar conscientes Claro, primero estar consciente de lo que se avecina, ¿no? Como tú dices, estar consciente es fundamental. O sea, digamos, quitarnos esa venda que nos han puesto, que nos siguen, y día a día nos la refuerzan, ¿no? Con las redes sociales, con los medios, con todo, pues, Sí. ¿no? Con toda la fuerza mediática que hay para enajenarnos, ¿no? Que no, todo está bien.
Exacto, tenemos que aprender a quitarnos esas vendas. Tenemos que concientizarnos. Tenemos que crear programas de concientización política, económica, de todo tipo y social. O sea, tenemos que trabajar pues desde ya. Claro. ¿No? No estar esperando no que el gobierno, en este caso la cuarta transformación o la quinta, lo que sea, nos va, no, espérate, eso es importante, claro que sí. Pero también es importante cómo yo voy a fortalecer eso, o sea, ese proyecto, Claro. pues. Es importante, pues, Importante, sí, saber eso. Y ya no seguir pensando, no, que los chinos, o sea, ya no seguir en el papel, digamos, bueno, pues estar repitiendo o estar enajenadamente pensando de que en este caso la amenaza que tenemos es de los chinos o de los rusos, porque son socialistas, son esto, son lo otro, claro, porque son unos tramposos, porque son sí, mil cosas, ¿no? Que nos hace creer, eso es lo que nos hace creer el imperio capitalista. claro, Acuérdense que es lo que nos hace creer ellos. Nosotros estamos sometidos a eso. ¿No? Porque esa situación, mientras estemos con esa venda en los ojos, viendo las cosas como te las hacen ver los que definitivamente ya han demostrado que lo que buscan es su beneficio, ¿no? Como imperio, como élite, ¿verdad? Ya tenemos que reaccionar. El caso de Venezuela, de Cuba, de estos países que han luchado por salir de esa dominación, pues, del imperio, pero la gente lo ve así. Entonces ellos disfrazan las cosas, disfrazan, digamos, en este caso, el imperio disfraza la situación. Entonces tengo que sancionarlos, porque son dictaduras, y nosotros le creemos, son dictaduras. O sea, eso es puro cuento, señor. Esos son gobiernos que ya han dejado, y son sociedades más que gobiernos, sociedades que ya no han soportado, ¿verdad? Al imperio capitalista y con el modelo neoliberal. claro. Ya no lo han soportado, ya no lo soportan, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que se golpea, los castiga, los sanciona, aranceles, no puede vender allá, Lo satanizan. platanizan, son dictadura, es un cuento, señor, es un cuento, son dictaduras, o sea, no venga con ese cuento. Pero la gente, como no sabe, que una formación política, una formación de conciencia, o sea, hay que renovar la conciencia que tenemos que está muy sucia. Nos han llenado, pues, O a lo mejor está guardada en el cajón, ¿no? Sí. Después del 18 está guardada, porque Ajá. ya no se necesita, no se ocupa. Sí. Sí, o sea, lo que pasa es que todo eso hay que analizarlo, ¿no? Todo eso tenemos que... Y, por ejemplo, una cosa que también yo quería comentarte es que, ya que estamos hablando de esto, pues de la concientización, de la formación, de prepararnos para ser más productivos, saber emprender nuevos negocios, saber defendernos en este mundo de amenazas. Porque si nosotros no estamos preparados para este nuevo mundo y no entendemos qué está pasando y no estamos preparados para eso, pues que nos va a arrastrar, pues, Claro. ¿no? Entonces, no vamos a saber ni por dónde nos pegaron. Exactamente. Hay que ser crítico. Tampoco se vale estar diciendo, no, que somos los mejores. A lo mejor sí, tal vez. Bueno, porque eso el mundo, espérate. Tampoco o sea, hay que tener eso bien claro. Y yo te comentaba que tengo que empezar a saber hacer propuestas, o sea, cómo se hace una propuesta, ¿no? Hay que hacer primero un análisis de la situación, con lo que estamos haciendo ahorita, un análisis, y luego que deba ser una propuesta que pueda funcionar, viable, o sea, que se pueda ejecutar y que pueda ser efectiva, o sea, que pueda lograr
el objetivo que yo busco. Hago un análisis, planteo un objetivo y luego genero una propuesta, ¿no? Para alcanzar ese objetivo. Entonces tengo que determinar, evaluar esa propuesta para ver si es viable, como tú dices, o sea, que se puede ejecutar. Y si no se puede ejecutar, ¿qué hacer para que se pueda ejecutar? O sea, ¿cómo la hago viable? Ser efectiva, con mejor uso de los recursos. Claro. Hacer nuestras vidas y en nuestros negocios, o en lo que pretendemos hacer, en nuestras carreras, en cualquier cosa que querramos hacer, hay que, y incluso a los gobiernos mismos, que lamentablemente demuestran que no están preparados para gobernar. Esto que le estamos comentando del imperio, está diciendo que no está preparado para gobernar. ¿Cómo un fulano va a decir, el dueño del imperio, tú estás portándote mal, ya te doy un golpe, págata? ¿Qué es eso? Eso es gobernar. O sea, gobernar el mundo, porque ellos se manejan como gobernantes del mundo. Es una dictadura, Pues sí, claro. ¿no? Sí, pues no. Y sin embargo, nos hacen ver que es el país de la democracia, de las libertades, del estatus de la libertad, y no sé qué más. ¿No? Y el que creó los países para la democracia. Democracia, para, sí, exactamente. Puro cuento, ¿no? Claro. O sea, si te portas mal, te doy un golpe. Y ta. O te destruyo. O te destruyo, sí, pero resulta ser de que esa destrucción se te va a revertir como boomerang, como dicen, ¿no? Ajá. Y eso no lo está considerando. Entonces aprende a gobernar, señor. No, porque es Trump, aprende a gobernar. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, yo sé, porque sé darle golpe a medio mundo, todos los que se portan mal, y premiar a los que se portan bien. Por lo visto, pues no hay, ¿no? Pero pone tu premio a los que se portan bien y golpea a los que se portan mal. Eso es gobernar. ¿Qué filosofía de gobierno es esa? Exprimir a los débiles, Claro. o a los que no tienen, los que no me pueden parar o no pueden enfrentarse a mí, Claro. los exprimo. Eso es gobernar, exprimir. Generar problemas, desquiciar a la sociedad, o no saber qué hacer con el desquiciamiento social, como es lo del fentanilo. Claro. Eso lo enseña. Del fentanilo, ¿verdad? Que está acabando con la sociedad norteamericana. O sea, es una cosa terrible. Y así muchos problemas pues, que se han presentado, ¿no? Que se están presentando, se están agravando, ¿no? Entonces no se sabe cómo enfrentar eso, porque ni siquiera se reconoce cuál es la causa de esos problemas, y menos qué hacer para solucionarlo. Claro. Si no sabe cuáles son las causas, y todo lo que es resolver a fuerza de dar golpes, como digamos, se critica a la inseguridad pública, que en México pues la tenemos bastante fuerte, bueno, que ha crecido históricamente el neoliberalismo, y tenemos que estarlo enfrentando. Lo que dice la derecha no es que hay que atacar a los delincuentes, matar a los delincuentes, o sea, atacar el efecto, no la causa, ¿no? Entonces, hay que aprender a analizar los problemas, buscar las causas, generar soluciones, evaluar si la solución es viable o no es viable, y evaluar si es efectiva o no es efectiva, y si no, cómo hacerla viable, cómo hacerla efectiva antes de echarla a andar, Claro. antes de aplicarla, ¿ves? Ahí esa es una parte de lo que es gobernar, ¿no? Importantísima. ¿Cómo puedo negociar para que la solución sea viable? ¿Cómo puedo construir acuerdos para que la solución efectivamente cuente con el apoyo de la mayor parte de la gente, de los actores que participan, de modo tal que la solución se pueda ejecutar? Y no que llegan unos y se oponen, entonces se me enreda la cosa y yo no sé cómo manejar ese enredo, ¿no? Pues eso no es gobernar, no sabes. Entonces, en ese sentido también se requiere una formación en eso, ¿no? De cómo gobernar. Claro. O sea, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos muchos retos. Y en ese sentido, pues tenemos que saber, estar conscientes, pues, que tenemos que prepararnos para poder enfrentar a todos esos retos, ¿no? Bueno, no sé cómo veas.
Si quieres otra cosa. Pues yo creo que ahorita aquí dejamos y vamos a hacer otro la semana que entra, ¿no? Otra plática Sí, que sea la continuación de esta. Sí, claro. Y pues de todas maneras, Fue muy amplio, o sea. aparte que fue muy amplio, empezamos muy tarde porque estuvimos haciendo algunas cosas técnicas que no necesitábamos para la transmisión. Pero, pues agradeciendo como siempre, Rómulo, Arturo Mejías Rubio, que nos acompaña y que estaremos, luego vemos cómo está la agenda de la semana que viene, pero la próxima semana seguiremos con una segunda parte. ¿Cómo ves, maestro? Sí, el jueves puede ser, ¿no? Ok, entonces probablemente el jueves 12, de la Virgen, justo, pero no importa, nosotros no vamos a la peregrinación, entonces nos venimos para acá y empezamos a transmitir más temprano. Hoy no empezamos a las 3 y ya podemos seguir con esta plática. ¿Te parece? Claro, sí, podemos ampliar más El tema. al tema a detalle, ¿no? Y bueno, pues vamos a despedirnos y por favor recordándoles, suscríbanse al canal de SIC Tertulias. Disculpen que... Y mi nombre es Angélica de la Cruz y por favor no olviden la solidaridad de suscribirse y si pueden hasta ponerle un dedo arriba, un like, pues ya nos ayudan más, pero pues ahí lo dejamos a criterio que puedan ser solidarios. Espero que haya quedado claro más o menos la diferencia entre BRICS y G7, ¿no? Por lo menos. Sí, creo que para empezar estuvo muy bien la explicación, nos queda muy claro pues la diferencia entre oprimir y destruir al más vulnerable para crecer y vivir de él y los otros que van por un bien común, ¿no? Exactamente, eso es, en resumen, eso puede ser. Ok, ¿algo más, profesor? No, pues está bien, pues agradecerte la oportunidad pues, de platicar sobre este tema. Que pudiéramos ir para la próxima sesión, podemos entrar a más detalles, ¿no? Sobre este mismo tema, pero entrar a más detalles, ¿sí? Ok, pues agradeciendo aquí la solidaridad de nuestro espacio que se está volviendo ahorita la sede de SIC Tertulias.